La casa de los susurros. Había una vez, en un pequeño pueblo perdido en lo profundo del bosque, 3 amigos llamados Carlos, Juan y Ana. Los 3 habían crecido juntos y eran inseparables. Compartían muchas aventuras y travesuras, pero una de ellas cambiaría sus vidas para siempre. Un verano, cuando tenían 16 años, Carlos, Juan y Ana decidieron explorar una mansión abandonada que se encontraba en las afueras del pueblo. La mansión era conocida como la Casa de los Susurros, debido a las leyendas que la rodeaban. Se decía que la casa estaba embrujada y que los espíritus de antiguos residentes de la zona vagaban por sus pasillos en busca de venganza. A pesar de las advertencias de los lugareños, los 3 amigos decidieron aventurarse en la mansión en una cálida noche de verano. Armados con linternas y valentía, los amigos se adentraron en la oscura mansión. A medida que avanzaban por los pasillos polvorientos, los corredores crujían bajo sus pies y las sombras danzaban a su alrededor, dándoles una sensación escalofriante. Pero no se dejaron intimidar y continuaron explorando cada rincón de la mansión. De repente, Ana notó una puerta secreta oculta detrás de una estantería cubierta de telarañas. Intrigada, decidió abrir la puerta y los 3 amigos se aventuraron a través de ella, adentrándose en un oscuro sótano. Apenas podían ver lo que les rodeaba, pero una extraña sensación de malestar se apoderó de ellos. Continuaron avanzando por el sótano, pero pronto se dieron cuenta de que estaban perdidos. Los pasillos parecían interminables y las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Comenzaron a escuchar susurros que parecían provenir de las sombras, sus nombres eran susurrados suavemente por una voz desconocida. Juan, el más valiente de los 3, decidió separarse del grupo para buscar una salida. Sin embargo, después de unos minutos, dejaron de oír su voz. Carlos y Ana lo buscaron desesperadamente, pero no pudieron encontrarlo en ninguna parte. Estaban aterrados y comenzaron a sospechar que algo oscuro y siniestro acechaba en la mansión. Decidieron regresar sobre sus pasos y buscar una salida juntos, pero pronto se dieron cuenta de que la mansión había cambiado. Los pasillos parecían moverse y cambiar de forma, y las habitaciones parecían estar llenas de objetos antiguos y polvorientos que no estaban allí antes. La atmósfera se volvía cada vez más pesada y opresiva, y los susurros se volvían más fuertes y persistentes. De repente, Carlos y Ana encontraron una habitación con un espejo antiguo en la pared. Se acercaron para mirarse en él, pero en lugar de ver sus propias reflexiones, vieron figuras oscuras y deformadas que los miraban fijamente con ojos vacíos. Los amigos gritaron de horror y se alejaron del espejo, pero la habitación comenzó a cambiar a su alrededor. Las paredes parecían moverse, las sombras danzaban y los susurros se volvieron ensordecedores. Ana comenzó a sentir una presencia malévola que la observaba desde las sombras, y Carlos estaba convencido de que estaban siendo perseguidos por algo sobrenatural. Desesperados por encontrar una salida, corrieron por los pasillos, pero parecían atrapados en un laberinto sin fin. Los susurros se volvieron más amenazadores, con voces susurrando sus nombres con tonos aterradores. La mansión parecía tener una mente propia, jugando con ellos y llevándolos cada vez más profundamente en su oscuro interior. En su intento de escapar, Ana tropezó y cayó por una escalera oculta, quedando inconsciente. Carlos y Juan la encontraron y trataron de despertarla, pero se dieron cuenta de que estaban en un rincón oscuro y abandonado de la mansión que nunca habían visto antes. La atmósfera era aún más espeluznante allí, con un frío glacial y un silencio sepulcral. Carlos y Juan llevaban a Ana en brazos, buscando una salida desesperadamente. Pero cuanto más avanzaban, más extrañas se volvían las cosas. Oían risas burlonas y veían sombras moverse a su alrededor. Cada paso que daban los llevaba más profundo en los oscuros recovecos de la mansión, y la sensación de que algo los acechaba se volvía cada vez más intensa. En un momento de desesperación, Juan desapareció repentinamente delante de los ojos de Carlos y Ana. Carlos y Ana lo buscaron frenéticamente, pero no había rastro de él. Parecía que la mansión se los estaba llevando uno por uno, como si estuviera alimentándose de su miedo y su desesperación. Carlos y Ana continuaron su búsqueda, luchando contra la creciente sensación de paranoia y horror. Encontraron una habitación secreta llena de antiguos objetos y fotografías que parecían tener una conexión con la historia oscura de la mansión.
Descubrieron que la mansión había sido el escenario de horribles acontecimientos en el pasado, incluyendo rituales oscuros y sacrificios humanos. Con el corazón en la boca, Carlos y Ana se dieron cuenta de que la mansión estaba viva, alimentándose de la energía de quienes se aventuraban en su interior. Parecía que los espíritus de los antiguos habitantes de la zona habían quedado atrapados en la mansión, buscando venganza y alimentándose del miedo de los intrusos. Decidieron enfrentarse a la mansión juntos, uniendo sus fuerzas para encontrar una salida. Pero la mansión no estaba dispuesta a dejarlos ir. Los pasillos se retorcían y cambiaban, las habitaciones se transformaban y las sombras se volvían cada vez más amenazadoras. Los susurros se convirtieron en gritos, las risas burlonas se volvieron ensordecedoras y la presencia malévola se hizo más palpable que nunca. En su lucha por escapar, Ana desapareció repentinamente, dejando a Carlos solo en la oscuridad. Carlos se encontró en un estado de pánico total, sintiendo que la mansión lo estaba persiguiendo, acosándolo con su malévola presencia. Corrió a través de los pasillos, tratando de encontrar una salida, pero cada vez que pensaba que estaba cerca, la mansión lo llevaba de regreso a donde había comenzado. Carlos se encontró con Juan, quien también había estado buscando a Ana desesperadamente. Ambos estaban aterrorizados y decidieron unir fuerzas para encontrar una manera de salir de la mansión de una vez por todas. Pero la mansión parecía tener otros planes. Los amigos se encontraron atrapados en una habitación con una sola puerta, pero al intentar abrirla, descubrieron que estaba sellada. Sin opciones, comenzaron a buscar pistas o cualquier cosa que pudiera ayudarlos a salir. Fue entonces cuando encontraron una nota en la que se hacía referencia a un antiguo ritual que debía llevarse a cabo en la mansión para liberar a los espíritus atrapados. La nota hablaba de un altar oculto en la mansión donde debían realizar el ritual para deshacerse de la maldición. Llenos de esperanza, Carlos y Juan se dirigieron a la ubicación indicada, siguiendo pistas y resolviendo acertijos en el camino. Sin embargo, cada vez que se acercaban, la mansión parecía cambiar de forma, confundiéndolos y llevándolos en círculos. El tiempo pasaba rápidamente y la situación se volvía más desesperada. Los amigos se enfrentaron a fenómenos paranormales, como apariciones fantasmales y objetos que se movían por sí solos. La presencia malévola se volvía más poderosa y amenazadora, acosándolos constantemente. En un momento de desesperación, Juan desapareció nuevamente, dejando a Carlos solo en su búsqueda. Carlos se sintió abrumado por el miedo y la angustia, pero sabía que no podía rendirse. Continuó su búsqueda del altar, siguiendo pistas y enfrentándose a los peligros que la mansión le presentaba. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, Carlos encontró el altar oculto en una habitación secreta en lo profundo de la mansión. Estaba cubierto de polvo y parecía antiguo y misterioso. Carlos recordó los pasos del ritual que había leído en la nota y comenzó a seguirlos con determinación. Recitó las palabras del ritual en voz alta, encendió las velas y realizó los gestos requeridos. La mansión tembló y la presencia malévola se volvió más intensa, pero Carlos no se detuvo. Luego, en un último acto, tomó un cuchillo que había encontrado en la habitación y se lo clavó en el pecho, ofreciendo su propia sangre como ofrenda en el ritual. En ese momento, la mansión comenzó a desmoronarse y los espíritus atrapados comenzaron a desvanecerse. Carlos se aferró al altar mientras la mansión se derrumbaba a su alrededor. Juan y Ana aparecieron de repente, ilesos, y juntos. Lograron salir de la mansión en ruinas justo antes de que colapsara por completo. Miraron atrás, viendo cómo la mansión se desmoronaba en un montón de escombros, y sintieron un alivio abrumador al haber escapado de su oscuro destino. Con la maldición finalmente rota, los tres amigos regresaron a la ciudad, pero la experiencia los había cambiado para siempre. Habían aprendido a no subestimar el poder de lo paranormal y a valorar la amistad y la valentía en situaciones difíciles. Pasaron semanas investigando la historia de la mansión y descubrieron que había pertenecido a una familia adinerada en el siglo XIX, pero se habían involucrado en prácticas oscuras y rituales de brujería. La maldición había sido una consecuencia de sus acciones y había atrapado sus almas en la mansión durante generaciones. Carlos, Juan y Ana se volvieron más cercanos después de la experiencia traumática que habían compartido.
Se apoyaron mutuamente en la recuperación de los eventos sobrenaturales y forjaron un vínculo indestructible. Sin embargo, también notaron que algo los había seguido desde la mansión, una presencia inquietante que los acechaba en sus sueños y les recordaba los horrores que habían enfrentado. Decidieron regresar a la mansión una vez más para enfrentarse a lo que fuera que los perseguía. Armados con su valentía y determinación, regresaron a la mansión en ruinas, pero esta vez no encontraron nada. La mansión estaba desierta y silenciosa, sin rastro de actividad paranormal. Se dieron cuenta de que habían logrado liberar a los espíritus atrapados y poner fin a la maldición de una vez por todas. Con el corazón en paz, los amigos siguieron adelante con sus vidas, pero nunca olvidaron la experiencia que habían vivido. Compartieron una conexión especial que perduró a lo largo de los años, y siempre recordaron con asombro la historia de la mansión encantada. Nunca supieron qué fue exactamente lo que los persiguió después de escapar de la mansión, pero decidieron dejarlo en el pasado y seguir adelante con sus vidas. Años más tarde, Carlos, Juan y Ana se reunieron en la ciudad natal para una ocasión especial. Habían mantenido el contacto a lo largo de los años y habían compartido muchas aventuras juntos, pero esta reunión tenía un significado especial. Se encontraron en el lugar donde alguna vez estuvo la mansión encantada, que ahora estaba completamente en ruinas. Mientras se ponían al día, recordaron la historia de la mansión y cómo habían enfrentado juntos sus miedos más profundos. Miraron a su alrededor, recordando los eventos sobrenaturales que habían ocurrido en ese lugar. Fue entonces cuando notaron algo inquietante. En el suelo, justo donde una vez estuvo el altar del ritual, encontraron un cuchillo antiguo, cubierto de polvo y manchas de sangre. Los amigos intercambiaron miradas preocupadas, preguntándose cómo el cuchillo había llegado allí y qué significaba. Sin embargo, antes de que pudieran investigar más a fondo, escucharon un sonido proveniente de los escombros de la mansión. Se acercaron con precaución y se dieron cuenta de que algo se movía entre los escombros. Con los corazones latiendo aceleradamente, avanzaron hacia el lugar de donde provenía el sonido. De repente, una figura fantasmal emergió de entre los escombros. Era una mujer vestida con ropas antiguas, con una apariencia demacrada y un rostro pálido y desfigurado. Los amigos se estremecieron al reconocerla como uno de los espíritus que habían enfrentado en la mansión años atrás. La mujer fantasmal los miró con ojos vacíos y emitía un gemido lastimero. Se acercó lentamente a ellos, extendiendo sus manos hacia ellos en busca de ayuda. Carlos, Juan y Ana se miraron entre sí, sintiendo una mezcla de compasión y temor. Recordaron que habían liberado a los espíritus de la mansión, pero aparentemente esta mujer aún estaba atrapada. Con valentía, se acercaron a la mujer y le preguntaron qué necesitaba. A través de murmullos ininteligibles, la mujer les contó una historia desgarradora. Había sido una de las víctimas de los rituales oscuros que se llevaron a cabo en la mansión en el pasado. Su alma había quedado atrapada allí debido a la maldición y había estado buscando desesperadamente una forma de descansar en paz. Carlos, Juan y Ana sintieron una profunda empatía hacia la mujer y sabían que debían ayudarla. Decidieron investigar más a fondo y descubrieron que había un antiguo ritual que podría liberar completamente a los espíritus de la mansión, incluyendo a la mujer. Sin embargo, el ritual requería una serie de elementos y un proceso complejo que debían completar en la misma mansión. A pesar del temor que aún sentían hacia la mansión, los amigos se comprometieron a ayudar a la mujer fantasmal y poner fin a la maldición de una vez por todas. Se prepararon meticulosamente, recolectando los elementos necesarios y estudiando el antiguo ritual detenidamente. Con determinación en sus corazones, regresaron a la mansión una vez más. La mansión seguía siendo igual de aterradora, pero esta vez los amigos estaban mejor preparados. Se adentraron en los oscuros pasillos, enfrentando recuerdos de su pasado encuentro con los espíritus y superando los obstáculos que se interponían en su camino. Llegaron a la sala principal, el lugar donde los rituales se habían llevado a cabo siglos atrás. Allí, realizaron el antiguo ritual, siguiendo cada paso al pie de la letra. Fue una experiencia intensa y llena de peligros, con fuerzas paranormales que intentaban detenerlos. Pero con la valentía y la determinación que habían adquirido a lo largo de sus experiencias, lograron completar el ritual con éxito.
De repente, la mansión comenzó a temblar y a sacudirse violentamente. Los espíritus atrapados en la maldición se manifestaron una vez más, pero esta vez eran diferentes. Se veían pacíficos y agradablemente sorprendidos. La mujer fantasmal, que había sido la causa de su liberación, sonrió agradecida a Carlos, Juan y Ana. Los amigos observaron con asombro cómo los espíritus se desvanecían lentamente en la luz, sintiendo una sensación de alivio en el ambiente. La maldición que había asolado la mansión durante tanto tiempo había sido finalmente levantada. En ese momento, la mansión comenzó a colapsar. Los amigos se apresuraron a salir de ella, corriendo a través de los pasillos en ruinas mientras los escombros caían a su alrededor. Lograron salir justo a tiempo, sintiendo un enorme alivio al estar fuera de esa siniestra mansión. Miraron hacia atrás y vieron cómo la mansión se desmoronaba en una nube de polvo y escombros. La historia de terror había llegado a su fin, y los amigos sabían que habían ayudado a poner fin a la maldición que había acechado a la mansión durante tanto tiempo. Se abrazaron emocionados, compartiendo una sensación de triunfo y alivio. Se dieron cuenta de que su amistad se había fortalecido aún más después de esta experiencia aterradora. Habían pasado por tanto juntos y se habían apoyado mutuamente en los momentos más oscuros. Decidieron dejar atrás la mansión y seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, nunca olvidarían la increíble y aterradora aventura que habían vivido juntos. A partir de ese momento, se volvieron más cautelosos con las decisiones que tomaban y aprendieron a valorar aún más la amistad y la importancia de enfrentar los miedos y desafíos de la vida juntos. Con el tiempo, la historia de la mansión encantada se convirtió en una leyenda local, pero nadie más se atrevió a aventurarse en ella. Carlos, Juan y Ana siguieron siendo amigos cercanos y se reunían regularmente para recordar aquella increíble experiencia y cómo habían superado sus miedos juntos. Y se dice que, de vez en cuando, se puede escuchar la risa de tres amigos valientes resonando en los alrededores de la antigua mansión, como un recordatorio de que la amistad verdadera y el coraje pueden superar incluso los desafíos más aterradores. Y así, la historia de terror de la mansión encantada se convirtió en una leyenda que perduró en la memoria de aquellos tres amigos para siempre. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó recuerden suscribirse, de activar la campanita y dejar su like. Hasta pronto, bye.